Claro que sí, hermanos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto y mucha alegría el tener la oportunidad de nuevamente llegar a sus hogares y continuar con este estudio maravilloso de la palabra de Dios para poder llevar esta palabra maravillosa hasta sus hogares y que ustedes puedan crecer y yo también en el conocimiento de la palabra para ir desarrollándonos en el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Últimamente hemos estado tratando y hemos estado hablando acerca del tema de qué es la fe. Empezamos a ver que la importancia de la fe, porque era importante tocar ese tema, desarrollamos también lo que era, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque primero hay que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Desarrollamos el tema acerca de Job, luego tratamos tratamos otros temas y poco a poco hemos venido llegando hasta que llegamos a qué es lo que significa la fe, qué es la definición de la fe, y llegamos a la conclusión de que fe es actuar en base a la palabra. Entonces, hemos venido desarrollando este tema y nos hemos venido dando cuenta poco a poco de que el Señor Jesucristo nos reveló en su palabra que la fe era como un grano de mostaza, no del tamaño de un grano de mostaza, pero como un grano de mostaza, refiriéndose a las propiedades que el grano de mostaza tiene que se desarrolla. Entonces, todo esto que hemos ido viendo poco a poco, hemos ido viendo cómo actuar en la palabra y cómo se puede actuar. Hemos llegado hasta el punto ahorita en el que la fe en el cristiano, en el Hijo de Dios, es actuar en base a la palabra. Si fe es actuar en base a lo que uno cree, para los hijos de Dios nacidos de nuevo, fe es actuar en base a la palabra. Pudimos ver que creer es una cosa y fe es otra cosa. Vimos que creer es una convicción, pero fe es la acción de esa convicción. O sea, fe es actuar en base a lo que tú crees. O sea, van unidas la una con la otra en el estudio que hemos ido desarrollando. Y ahorita pues hemos llegado a una parte en la que vamos a desarrollar lo que es los ejemplos ya en acción de cómo es que ocurre esto en la palabra. Pero vamos a hacer una oración primeramente para después empezar a desarrollar el tema, para declarar la palabra y para creerle al Señor que es a través de su Espíritu que va a ser manifestada y enseñada esta palabra. Así es que vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia sabiendo y creyendo que tu palabra es fiel y verdadera, y que tú, Padre de la gloria, has permitido que nosotros podamos expresar tu palabra dirigidos y guiados por tu Espíritu Santo. En esta tarde, Padre, yo le doy gracias, Padre Santo, al sacrificio de tu bendito Hijo amado, quien permitió que yo pudiera tener la oportunidad de poder de tu Espíritu maravilloso, de tenerlo dentro de mí, que more dentro de mí, y que sea tu Espíritu Santo el que lleve a cabo este estudio. Por eso en este momento, Padre de la gloria, yo menguo para que sea tu Espíritu Santo el que crezca dentro de mí y sea Él el que manifieste tu palabra. Yo en este momento tomo control de mis emociones, de mis pensamientos, para que sea netamente tu Espíritu Santo el que lleve a cabo esta enseñanza. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias, porque tu palabra siempre va con el propósito con el que fue enviada. Amén. Pues bueno, hermanos, hemos estado tocando este tema y ahorita llegamos al punto en el que vamos a verlo. Nosotros hemos visto ya que la fe es una acción, lo hemos visto en la palabra, hemos estudiado varios versos. Vimos cuando la mujer del flujo de sangre se escurrió entre la multitud y tocó el borde de su manto de nuestro Señor Jesucristo, y él le dijo: mujer, tu fe te ha sanado. No, él sabía que había sido su poder, pero había sido la fe de ella que había activado ese poder. Ahora, ¿qué fue lo que él le llamó fe? Él le llamó fe a la acción. ¿Por qué? Porque lo que ella creía se vio en la acción. También los hombres que bajaron a la persona que estaba en la camilla, el parapléjico, dice, y viendo la fe de ellos, ¿no? Cuando ellos lo pusieron frente a él y él lo sanó, y dice que él vio la fe de ellos. ¿A qué fue lo que él le llamó fe? A la acción. Pues bueno, la semana pasada quedamos en que íbamos a dar un ejemplo bíblico, y este ejemplo bíblico es para que nosotros nos demos cuenta en nuestra vida diaria y cotidiana cómo podemos aplicar la enseñanza de la fe que hasta ahora hemos aprendido. Y esta persona es una persona ordinaria, una persona como cualquiera de nosotros, aunque el religiosismo lo ha querido poner en un muy alto grado, pero lo que lo puso en un alto grado es lo que te ha puesto a ti y a mí, que es la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, porque fue la que lo limpió y lo que hizo la gran diferencia en su vida. Y por eso quiero compartirte esto, porque es algo en lo que nos podemos identificar nosotros que hemos recibido a Cristo como Salvador, y el encuentro que hemos tenido en nuestra vida con el Señor, ¿no? Y este personaje que te quiero platicar ahora
que viene relacionado y que nos viene a mostrar otro ejemplo de cómo es actuar en fe, pero es un ejemplo más vívido en el sentido de que es algo en el que tú y yo nos podemos identificar más, ¿no? Entonces, este personaje bíblico es Pedro. Pedro era un hombre común y corriente como tú y como yo, tenía sus obligaciones. De hecho, la Biblia habla de que Pedro tenía una familia, que era un hombre casado. Me imagino que debe haber tenido hijos, ¿no? Era un hombre casado. Y eso lo podemos ver porque lo tenemos que probar todo en la palabra, en Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Dice la suegra de Pedro, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar y pensar, ¿por qué estoy tocando este tema y por qué te doy este versículo, no? Este versículo te lo doy porque identifica a Pedro en la misma situación de cualquier ser humano, un hombre que tenía su familia, un hombre que estaba luchando, un hombre que tenía una relación con su esposa como cualquier persona la tiene, llevaba a cabo todos los eventos de la vida que uno lleva, el trabajar, el luchar por su familia, ¿no? Y de hecho, el apóstol Pablo nos da un poquito más de revelación en lo que respecta a la vida de Pedro para comprobar, porque la palabra dice que 2 a 3 testigos. Entonces tengo otro versículo bíblico, está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, que dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces aquí vuelve a mencionar, Cefas es Pedro, vuelve a decir que Pedro pues tenía una familia formada y que ya en este punto pues él andaba con su esposa en el mismo ministerio también. Pero Pedro también, al igual que por cualquier persona, estaba luchando por sobrevivir en un mundo lleno de retos y de momentos difíciles, ¿no? Y su oficio pues era pescador, un trabajo bastante rudo y difícil, ¿no? Y al igual que los otros discípulos del Señor, otros de los discípulos no desempeñaban porque, ¿por qué quiero decir esto? Porque siempre quiero tratar de exaltar el punto de que Pedro vivía una vida como nosotros. Era alguien con el que nos podemos identificar. Él tenía un trabajo rústico, duro, una persona que luchaba. El ser pescador es algo, me imagino que es algo bien difícil porque tiene que estar desarrollándose y luchando en una vida común. Entonces, pues él tenía el trabajo. En Mateo capítulo 4, versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces miramos que eran personas que luchaban, como te digo, para vivir y nos podemos identificar en eso, así como tú que sales en las mañanas, vas a trabajar, las personas que trabajan en construcción, los que manejan, los que andan repartiendo, son personas que tienen un diario vivir, una lucha continua para poder desarrollar y cumplir con las funciones familiares, ¿no? Y Pedro era también, así como nosotros, de un carácter bastante voluble. Te digo esto porque en Juan capítulo 18, versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, que fue cuando iban a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, que Pedro salió en su defensa. Entonces es lo que está relatando aquí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Pero el punto que quiero exaltar es el hecho de la acción de él. A pesar de que él había andado en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tenía un carácter voluble, y ese carácter voluble salió a relucir cuando quisieron capturar o arrestar a nuestro Señor Jesucristo, y él sacó la espada y pues obviamente quería defender a su maestro. Pero eso nos da a entender, a identificarnos más con Pedro, en el sentido de que nosotros también tenemos un carácter voluble, pero había algo que Pedro iba a realizar, había algo que él iba a hacer que era sobrenatural. Siendo una persona tan natural como tú y como yo, iba a ser algo sobrenatural, y por eso lo quiero exaltar, para que primero nos veamos nosotros mismos en la imagen de Pedro, trabajando y luchando en el diario vivir, y de repente viene para Pedro un encuentro preciosísimo. Dice la palabra que en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 3, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Oye, esto es bien importante, subráyalo, para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, en este relato nos habla el primer encuentro que tuvo Pedro con nuestro Señor Jesucristo. Un encuentro impactante, ¿te imaginas? Miraba a la multitud, lo oía hablar. El escuchar, yo me pongo a pensar, ¿no? El escuchar a nuestro Señor Jesucristo hablando la palabra de Dios debe haber sido un evento súper hermoso y bello. Si a veces se siente un gozo escuchar a varones de Dios cuando hablan la palabra, ¿te imaginas lo que era haber escuchado a nuestro Señor Jesucristo? El impacto que trajo eso a la vida de Pedro. Pero bueno, te digo esto porque al igual manera, tú y yo que estábamos en el diario vivir, de repente vino alguien y nos ministró la palabra de Dios y sentimos ese gozo hermoso. Pero bueno, esto fue lo que le había ocurrido a Pedro, fíjate. Y fíjate lo que te digo, ¿por qué te dije que subrayaras oír la palabra de Dios? Porque dice en Romanos 10:17, así es que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es, o sea, no existe hasta que llega la palabra de Dios, entonces ahí es donde llega la fe, ¿no? Entonces Pedro escuchó la palabra de Dios y esa fe llegó a su vida, dice. Dice que luego de haber terminado de enseñar, nuestro Señor se voltea y le dice a Pedro, fíjate lo que le dice el Señor, dice, en Lucas capítulo 5, versículo de 4 al 5, dice, y como cesó de hablar, dijo a Simón, tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la fe. Fíjate qué interesante y qué impactante, ¿no? Pedro empezó a escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra que la fe, como lo leímos, es por el oír. Entonces, esa semilla de fe entró en el corazón de Pedro. Pedro, en ese momentito, cuando el Señor termina de hablar, me imagino que estaba extasiado, se voltea el Señor Jesucristo y le dice, Pedro, ve y echa las redes al mar. Ve a alta mar y echa las redes. Y él se quedó, Señor, hemos trabajado toda la noche. Era un pescador experimentado. Sabía que si no había pescado toda la noche no iba a haber nada. Las circunstancias obviamente le mostraban que no había haber nada, ¿no? Pero el haber escuchado la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, eso hizo que tuviera fe en él. Y a pesar de su experiencia como pescador, tomó la decisión de actuar en esa palabra. Él actuó en esa palabra, porque él miró por lo que él había estado hablando, la autoridad de la palabra con que hablaba, y de alguna otra forma algo había pasado en su interior, como cuando a ti te predicaron del evangelio y a mí. Por eso nos identificamos con él. Y luego fíjate, dice en Lucas capítulo 5, versículo del 6 al 11, dice, y habiéndolo hecho, o sea, fíjate, aquí es donde está la palabra, no solamente lo creyó, no solamente le creyó a la palabra cuando él le dijo, ve y tira las redes, sino que él actuó en la palabra. Él mismo lo dijo claramente, en tu palabra echaré la red. Y no solamente lo dijo, sino lo actuó, él fue y tiró las redes. Y aquí dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas, imagínate, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces el evento que había ocurrido era impactante, era un milagro, porque ellos habían estado trabajando y ahora de repente vienen gran cantidad de peces que casi se hunden las dos barcas. Imagínate el impacto de lo que eso traía. Pero ¿sabes qué fue lo que trajo a consecuencia el activar el poder de Dios? El que él actuó en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él actuó en esa palabra. Y fíjate, entonces y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
y asimismo de Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Imagínate qué impactante seguirle. Pero bueno, ¿por qué te digo esto, hermano? Porque cuando tú recibiste a Cristo como Salvador, recibiste la experiencia más bella, más preciosa de tu vida. Yo te lo digo por experiencia propia, es lo más bello que me ha ocurrido. No creo que pueda existir nada más bello que el experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero bueno, después de eso viene que te predican la palabra, te abran la palabra, pero como estamos viviendo en un mundo tridimensional, un mundo en el que tenemos sucesos que ocurren día con día y que se van levantando hasta cierto punto ciertas clases de circunstancias en nuestras vidas, circunstancias que parecen que no tienen solución, circunstancias que parecen que no tienen fin, circunstancias que limitan nuestra visibilidad y no nos permiten ver más allá que las circunstancias y los problemas que nos acosan. Pero aquí miramos que el apóstol Pedro había trabajado toda la noche, como tal vez tú puedes decir muchas veces: he buscado trabajo en todos lados y no lo encuentro. Como tú tal vez puedes decir: no tengo lo de la renta, mañana me toca que pagar, no tengo esto, no tengo el otro. Sin embargo, la misma palabra que oyó Pedro es la misma palabra que nosotros tenemos, porque tenemos la palabra de Dios. Y aquí en la palabra de Dios dice que Dios suple tus necesidades con sus riquezas en gloria. Y así como Pedro agarró y tiró las redes, así tú tienes que hablar la palabra y declararla. No mires la imposibilidad, porque Pedro dijo: aunque hemos trabajado toda la noche, y eso dice que es imposible que puedan encontrar más peces, Pedro dijo: mas en tu palabra echaré la red. Así, hermano, tú no te des por vencido y habla la palabra, porque Dios te lo ha prometido en su palabra y dice que Él suplirá vuestras necesidades con sus riquezas sin gloria. Hay cientos de miles de promesas en la palabra que Dios tiene para nosotros, hermano. Para ti que estás enfermo en cama de aflicción, tampoco te des por vencido, aunque los doctores te hayan dicho que ya no hay sanidad, aunque los doctores te hayan puesto una pared de imposibilidad. Dios rompe esa pared de la imposibilidad cuando tú le crees a su palabra y actúas en base a su palabra, como hizo Pedro. Pero esto no era todo. Esto era solamente el preámbulo que iba a llevar a Pedro a que siguiera creciendo en el conocimiento, a que esa semilla fuera creciendo hasta llegar a ser el árbol más grande de la hortaliza, hermano. A mí me impacta la palabra porque Pedro era una persona como cualquiera de nosotros, ¿ya? Era una persona que vivía una vida como nosotros. De hecho, a él lo tenían hasta por menos, porque cuando él estaba predicando, después de que nuestro Señor Jesucristo había muerto y había resucitado y estaba a la diestra del Padre, y las personas que lo oían hablar decían: pero ¿quién es este? Si este es pescador, este es del vulgo, este no tiene educación. Y sin embargo se impactaban de la sabiduría, se impactaban de las maravillas, de las glorias que Dios hacía a través de él, hermano. Y eso precisamente es lo que quiere hacer Dios contigo. Pero poco a poco esa fe se fue desarrollando en Pedro. Y fíjate lo que dice en Mateo 14, 22 al 27. Enseguida dice: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Oye esto: azotada por las olas porque el viento era contrario. Fíjate, subraya eso también, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Él se había quedado y ellos ya estaban en alta mar, y Jesucristo vino caminando. Fíjate, y Jesucristo vino caminando, y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo. Él estaba a una distancia considerable, pero no lo podían distinguir, ¿ya? Muchos dicen que había neblina y que tal vez por eso no lo miraban aunque estaba cerca. No, si estaba soplando el viento no podría haber neblina. La neblina se la lleva el viento, hermano, ¿ya? Pero entonces él estaba a una distancia considerable, un tanto lejos, y ellos se asustaron. Óyeme, ¿quién ha visto caminar a alguien en el mar?
Y ahora, nosotros no nos enfocamos en Jesús, pero es que Jesús, porque es el Hijo de Dios. No, Jesús también es impactante el que caminara en el agua, porque Él vino 100% como hombre, obviamente siendo Dios, pero se despojó de su gloria y empezó a caminar en el mar por el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, cuando Él viene caminando y ellos se asustan, entonces ellos se espantan de qué era lo que estaba pasando. Obviamente lo miraron y se asustaron porque no sabía quién era. Pero entonces ocurre algo impactante, que es lo que quiero yo traer a ti a alusión en este momento. Y ocurre que Pedro, a pesar de que estaba asustado, a pesar de que estaba espantado con los demás, Pedro le había ocurrido algo. Miró lo impactante de que Jesucristo estuviera caminando en el agua. Y él agarra y le dice, y fíjate lo que dice en Mateo 14, el 28 al 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oye, manda. Quería oír esa palabra. Pedro ya había desarrollado su fe, se había dado cuenta que actuar en la palabra de Jesús tenía resultado. Ocurrían milagros. Y Pedro, que era un hombre como tú y como yo, estaba a un paso de realizar uno de los hechos más impactantes del ser humano, que solamente nuestro Señor Jesucristo lo había realizado. Y viene y dice la palabra, si tú, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro, o sea que no se quedó, actuó otra vez en la palabra. Quiero oír la palabra, quiero oírla, es lo único que necesito. Yo sé que tu palabra tiene poder. Y cuando él le dijo, él descendió de la barca, hermano. Descendió y empezó a caminar, y dice la palabra, y andaba sobre las aguas, y andaba sobre las aguas, y andaba sobre las aguas. Eso es imposible para el ser humano que lo realice. Esto te tiene que probar que cuando tú actúas en la palabra del Señor no existen imposibles. Esto te tiene que mostrar que cuando tú le crees a la palabra de Dios no hay ninguna pared de imposibilidad que te pueda evitar que se manifieste el milagro que tú le crees a Dios. Por eso es impactante, porque él era un hombre como tú y como yo, y lo que hizo la diferencia para que realizara este acto, porque ninguna de parte de la Biblia habla de alguien que había actuado en la palabra de tal manera que caminara sobre el agua y realizara un hecho tan impactante como ese, hermano. Un hecho tan impactante, algo que viene a remover la mente del ser humano que la tiene limitada, porque caminó sobre el agua. Y entonces el apóstol Pedro caminó sobre el agua y realizó un hecho sin precedentes, un hecho impactante y un hecho único. Pero fíjate entonces lo que es la fe versus las circunstancias. Tú puedes estar recibiendo el milagro, tú puedes estar impactado por el milagro, pero fíjate, nosotros a veces sucumbimos ante lo que miramos. Pedro vino y sucumbió ante lo que miró. Porque dice la palabra que él miró el viento fuerte que corría y la tempestad, y como te lo leí anteriormente, desde antes de que él se bajara de la barca, ese viento ya estaba. Cuando él se bajó y caminar, ese viento ya estaba. Pero él estaba enfocado en la palabra, él estaba enfocado en la meta que era Jesucristo. Pero en el momento en el que desvió su mirada y empezó a ver las circunstancias, en ese momento empezó a hundirse. Y viene el Señor Jesucristo y lo toma de la mano y lo saca. Pero imagínate, no dice que Jesucristo corrió, no, lo tomó de la mano. Quiere decir que Pedro ya había caminado hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? O sea, la duda puede inhabilitar el milagro de Dios en tu vida, hermano. Créele a la palabra. Créele a lo que la palabra dice. No mires las paredes de imposibilidad. No mires las circunstancias. No permitas que vengan y te digan mentiras del diablo. La palabra dice que nosotros que somos los hijos de Dios, todas las cosas ayudan a bien, que Dios todo lo torna para bien, hermano. Entonces, eso es lo impactante y eso es lo que yo quiero compartir contigo en esta tarde, para que nos demos cuenta que el actuar en la palabra, que la fe es una acción, y la acción es actuar en la palabra para nosotros los hijos de Dios.
y que eso trae resultados, y trae resultados impactantes, trae resultados maravillosos, y por eso es que hemos venido desarrollando este tema y llegamos acá a identificarnos con la vida de alguien y que podamos decir, sí, eso es cierto, la palabra lo dice y es claro. Hay hombres que fueron ordinarios e hicieron en Cristo cosas extraordinarias. ¿Por qué crees que la palabra dice, yo todo lo puedo en Cristo? Y la palabra todo no deja nada afuera, aunque sea lo más imposible, tú lo puedes realizar si lo haces en su palabra, si actúas en su palabra, hermano. Así es que, hermano, a ti que te han dicho que tienes un cáncer, que tienes un tumor, que tienes una enfermedad incurable, ríete de eso, porque el que tiene la última palabra es Dios. Porque Él rompe con las paredes de la imposibilidad. Porque Él rompe con los mitos de la mente humana limitada, porque para Dios no hay imposibles cuando tú le crees a su palabra. Por eso, hermano, hemos venido desarrollando este tema para que entiendas que fe no es solamente creer y creer no es fe. Van unidas de la mano. Fe es actuar en base a la palabra. Pero bueno, hermanos, el tiempo casi se ha ido. Y realmente para mí ha sido un gusto el compartir esto contigo. La siguiente semana vamos a continuar con lo que dice, lo que se ve, se crió de lo que no se veía por la palabra. Y vamos a ver el poder y la importancia de la palabra y el por qué tenemos y podemos y debemos confiar en ella. Hermanos, que pases una feliz tarde y que el Señor te siga bendiciendo y te espero el próximo lunes a las 6 de la tarde, no faltes y continuamos con este estudio poderoso. Que el Señor te siga bendiciendo. Hasta pronto. Gloria a Dios.